Muy buenos días. En este sábado 21 de septiembre reflexionamos del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 13, y celebramos la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. En aquel tiempo, cuando Jesús se iba de allí, al pasar vio a un hombre llamado Mateo sentado en el despacho de impuestos y le dice: «Sígueme». Él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y pecadores, y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos decían a los discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?». Mas él, al oírlo, dijo: «No necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Id pues a aprender qué significa aquello de misericordia quiero, que no sacrificios, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Al comienzo de este capítulo vemos que el Señor había llegado a su ciudad, cosa que es importante porque después veremos que en algún momento el mismo Cristo dice: «Nadie es profeta en su tierra», cuando no puede hacer ningún milagro ni nada. Yéndose de ahí es que se encuentra con Mateo, que está en su puesto cobrando impuestos. Ya sabemos la historia de los cobradores de impuestos. Se las recuerdo por si alguno no la sabe. Eran judíos que estaban trabajando para el Imperio Romano cobrando impuestos a los propios judíos. Y para hacerse el sueldo, lo que hacían ellos era agregar al impuesto que tenían que pagarle al César, ellos agregaban un plus que se guardaban para su bolsillo. Por eso eran considerados gente impura y pecadores. Y por eso el escándalo de los fariseos de ver que Jesucristo se junta, porque ya sabemos que si tú te juntabas con alguien que era reconocidamente pecador, y los publicanos lo eran, quedabas impuro. Entonces estaba Jesucristo actuando contra la ley de los judíos. Hasta el día de hoy, uno de los argumentos que dicen los judíos de no creer en Jesucristo era porque no cumplía la ley de Moisés. Pero la ley de Moisés es muy distinta. Ya también lo hemos hablado en otras oportunidades. El Señor dice que guardemos esos mandamientos y los meditemos en nuestro corazón, y que ese meditar la ley va a hacer que esa ley se vaya metiendo en nuestro corazón, y como la ley es el mismo Dios el que va a permitir por su fuerza en nosotros que podamos cumplirla. Vale decir, no es nuestra fuerza. Y Jesucristo lo que trataba de manifestar era eso. No es que él no estuviese cumpliendo la ley, porque la ley ya estaba absolutamente distorsionada con los deberes y teneres que ya exigían los fariseos para la salvación, que no tienen nada que ver con lo que realmente Dios había dicho a Moisés. ¿Qué es lo que pasa también en la iglesia? Que nos habla mucho de compromiso. Precisamente hace unos días veía yo un audiovisual que se hizo en relación a unas comunidades eclesiales de base cuando surgieron por ahí por los años 70. Y ahí uno se da cuenta cómo esas comunidades eclesiales de base se fueron perdiendo precisamente por intentar llevar adelante el Concilio Vaticano II desde la fuerza del hombre sin que interviniera el Espíritu Santo realmente. Entonces se organizan, pero al final, ¿qué es lo que pasa? Terminan, primero, no soportando la vida comunitaria, porque es muy difícil trabajar en común entre mucha gente y ponerse de acuerdo en el beneficio común. Y por más que se organizaron, al final terminaron siendo un fracaso, y los mismos comunitarios o comuneros, que fueron llamados comunistas y con razón, porque era la doctrina comunista, socialista, la que se había infiltrado en las conferencias de Puebla y de Medellín para llevar adelante esta reforma según los criterios marxistas y no según el espíritu. Y por eso fracasó. Incluso en Medellín y en muchas partes hubo sacerdotes que partieron muy bien intentando y creyendo sinceramente que esa era la salida, y terminaron secularizados, casados.
Y las comunidades quedaron transformadas en unas pequeñas ONG o en unos pequeños centros comunitarios y muchas se dividieron y cada cual rásquese como pueda. Porque intentar vivir la fe desde la fuerza del hombre es imposible, mas no para Dios. Poder amar para el hombre que está contaminado es imposible, pero no para Dios. Por eso es tan importante no solo escuchar la palabra, sino que guardarla y meditarla en el corazón. Y Dios va trabajando en nosotros. Hasta que, una vez purificados, ya sí aprendemos a amar al otro tal como es, a aceptarlo tal como es. Ya no hacemos acepción de personas. Y efectivamente se puede vivir en una comunidad cristiana de vida en donde cada uno no pierde su individualidad, pero sí se tiene todo en común. Y eso lo experimento yo en mi comunidad en el catecumenado. Ya terminamos el proceso catecumenal. De hecho, nosotros ya no somos catecúmenos, porque la pastoral del catecumenado, como toda pastoral, tiene un comienzo y un final. Pero esa pastoral nos habilita para poder hacer lo otro que pedía el Concilio Vaticano II, que es vivir en pequeñas comunidades eclesiales en una formación permanente. Y como decía la Virgen a nuestro catequista Francisco Argüello, en donde el otro es Cristo. Pero no se trata de ver al otro en Cristo porque yo me propongo hacerlo. No, Dios me permite ver a Cristo en el otro porque su Espíritu está en mí. Y eso es lo que hay que buscar. Por eso Jesús elige a gente que no esté contaminada. ¿Quiénes son los que están menos contaminados de religiosidad? Los pobres según el Evangelio. Uno de ellos, Mateo, un hombre muy rico pero ladrón, pobre, sin Dios. Y en general, todos los que el Señor elige, como bien lo dice San Pablo, el Señor elige lo que no vale para humillar a los sabios e inteligentes. Si estás tocado por el Señor, déjate llevar por Él y harás maravillas. El que tenga oídos para oír, que oiga.